Esta Asamblea Nacional el 11 de marzo de 2016, comunicación a la cual adjuntó el texto del decreto que prorrogaría el estado de emergencia económica declarado mediante el decreto número 2184, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6214, extraordinario del 14 de enero de 2016, considerando que el mencionado decreto del 11 de marzo de 2016, relativo a la prórroga del estado de emergencia económica, fue publicado con el número 2270 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6219, extraordinario, considerando que en la comunicación enviada por el Presidente de la República a esta Asamblea Nacional el 11 de marzo de 2016, de acuerdo con el artículo 339 de la Constitución de la República, es una solicitud que debe evaluarse por la Asamblea Nacional a los fines de su aprobación o desaprobación, considerando que la Asamblea Nacional, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley Orgánica sobre estados de excepción, efectuó una sesión especial el 13 de marzo de 2016, dentro de las 48 horas siguientes a haberse hecho público el decreto, con el objeto de examinar y eventualmente aprobar la solicitud de prórroga, considerando que en dicha sesión especial, celebrada el 13 de marzo de 2016, se acordó por unanimidad que la Asamblea Nacional se declarara en sesión permanente a fin de pronunciarse sobre la solicitud del Presidente de la República, ya que era necesario contar con información suficiente para poder adoptar una decisión sobre el asunto, razón por la cual se resolvió requerir la comparecencia del Vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, la cual se realizó el 15 de marzo de 2016, considerando que el Vicepresidente Ejecutivo en su comparecencia se refirió a razones por las cuales, a su juicio, la solicitud del Presidente de la República debía ser aprobada por la Asamblea Nacional, considerando que el Vicepresidente Ejecutivo, durante su comparecencia, no aportó, sin embargo, información objetiva relevante sobre la necesidad de prorrogar el estado de emergencia económica, considerando que el Vicepresidente Ejecutivo, en su comparecencia, afirmó no poseer información sobre las variables de la economía venezolana y solicitó se invitara al presidente del Banco Central de Venezuela para que aportara los datos fundamentales, considerando que el presidente del Banco Central de Venezuela, pese a haber sido notificado oportunamente y a haber confirmado su asistencia para el día de hoy, no compareció ante esta Asamblea Nacional a proporcionar la información necesaria a fin de apreciar responsablemente la justificación de la solicitud del Presidente de la República, considerando que los decretos dictados invocando como fundamento el decreto número 2184, salvo los referidos a la transferencia de recursos al Fonden, decreto número 2185, y a la regulación en materia de residuos sólidos, metálicos y chatarra, decreto número 2258, son medidas ordinarias basadas en la legislación en vigor, cuya adopción no requería ni requeriría la declaración de un estado de emergencia, lo cual confirma que carece de justificación la prórroga del estado de excepción, considerando que el decreto número 2185, dictado en ejecución del decreto número 2184, ordenó la transferencia de los saldos líquidos y no líquidos en tesorería al cierre de ejercicio económico financiero 2015 al Fondo de Desarrollo Nacional Sociedad Anónima, Fonden, en violación de los principios constitucionales de legalidad presupuestaria, transparencia y eficiencia en el uso de patrimonios públicos, disponiendo de recursos públicos al margen de los controles aplicables en materia de presupuesto y control fiscal, considerando que la política social puede y debe desarrollarse conforme a los parámetros constitucionales y legales que aseguran el ejercicio de controles institucionales y evitar la corrupción, considerando que la solución de los graves problemas que afectan a la economía venezolana no radica en el otorgamiento de poderes exorbitantes a un gobierno ya favorecido por una enorme concentración de poderes, sino en una rectificación profunda de las políticas económicas sostenidas hasta el presente, considerando que el Vicepresidente Ejecutivo, en su comparecencia, reconoció que la causa de la inflación es la falta de producción nacional, considerando que no se observa en el gobierno ningún propósito de rectificar los graves errores cometidos en el diseño y aplicación de la política económica, siendo el pueblo de Venezuela el que sufre las consecuencias de estos desaciertos, considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es categórica al establecer que la aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional, artículo 338,
como también lo es al señalar que el presidente de la República podrá solicitar la prórroga de los estados de excepción, artículo 339, considerando que en un Estado de Derecho es inadmisible que pueda mantener vigencia la declaración de un estado de excepción después que la correspondiente solicitud de prórroga del presidente de la República haya sido denegada por el órgano parlamentario constitucionalmente facultado para pronunciarse sobre la aprobación de tal solicitud. Acuerda, primero, desaprobar la solicitud del presidente de la República de prorrogar el estado de emergencia económica declarado mediante el decreto número 2184 del 14 de enero de 2016. Segundo, ofrecer su concurso para solventar la crisis nacional mediante el estudio de iniciativas legislativas provenientes del presidente de la República y mediante sus propios aportes para corregir el rumbo estatista y rentista de la política económica imperante. Tercero, dar publicidad al presente acuerdo, dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 17 días del mes de marzo de 2016, año 205 de la Independencia y 157 de la Federación. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. Se va a pasar a votar. En primer lugar, vamos a votar el proyecto de acuerdo presentado por el diputado José Simón Calzadilla, al cual acaba de darle lectura Secretaría. Y posteriormente vamos a votar, inmediatamente después, la solicitud de prórroga del decreto de emergencia económica propuesto a consideración de esta Cámara de conformidad con la Constitución por el presidente de la República. Los que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado por el diputado José Simón Calzadilla se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Las diputadas y diputados que estén por aprobar la solicitud de prórroga del decreto de emergencia económica solicitado ante esta Cámara por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. Negado. Cumplido el objeto de esta sesión permanente, la directiva de la Cámara oficiará al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela la resulta de la decisión de la Asamblea Nacional. Y también convocamos a las ciudadanas diputadas y diputados para la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, que se efectuará el próximo martes 29 de marzo a las 2:30 de la tarde. Cumplido el objeto de la sesión, se declara concluida. Ha concluido entonces la sesión permanente de la Asamblea Nacional. Los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática, la mayoría parlamentaria opositora, acaba de decidir entonces que no aprueban la solicitud del presidente de la República de prorrogar el estado de emergencia económica declarado mediante decreto número 2184 el 14 de enero. También la Asamblea Nacional sometió a consideración un proyecto de acuerdo en el cual